Cuán maravilloso tú eres, Señor, precioso. Porque nos hallaste, Señor, porque nos encontraste a cada uno de nosotros, Señor, precioso. Porque viniste a buscar lo que estaba perdido y éramos nosotros, y nos hallaste, Señor. Y nos encontraste, oh Dios de los cielos, y nos miraste con un favor increíble, glorioso, extraordinario, con una gracia, Dios, con la que nos hiciste aceptos delante de ti por medio de Jesucristo, nuestro precioso y eterno Salvador. Por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre que fue derramada, nos hiciste aceptos delante de tu presencia. Sin esa sangre no nos pudiésemos presentar esta mañana aquí delante de ti y no pudiésemos ofrecer, Señor, absolutamente nada, Señor, grato delante de tu presencia. Pero por Cristo, Dios, es que nuestras vidas, Señor, son hechas olor fragante, para que ya no tengan olor a muerte, sino el grato olor de Jesucristo, el dulce aroma de aquel que es la complacencia del Dios el Padre. Señor, por tu Espíritu, danos la gracia de estar aquí para ti en esta mañana. Por tu Espíritu, precioso Dios de los cielos, danos, Señor, esa gracia maravillosa, Señor, de que podamos recibir, Señor, tu palabra, de que podamos, Señor, oírla en lo profundo de nuestro corazón, y por tu Espíritu seamos hechos más como Cristo, y al recibir tu palabra, Señor, salgamos con un deseo más profundo de ser como Cristo, Señor. Pablo entendió el deseo de lo que tú quieres hacer con tu iglesia, oh Dios de los cielos, que es hacerla un pueblo para ti, limpio, puro, santo, sin mancha y sin arruga, un pueblo hecho por tu mano para presentártelo a ti mismo, precioso Dios. Y experimentó aquello que pudo orar diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor, que Cristo sea establecido en cada uno de nosotros, no como una doctrina, sino como la vida misma de la que están tan urgidas nuestros corazones cada día, Señor. Padre, gracias por el regalo maravilloso de reunirnos en tu nombre en esta mañana, y gracias por el privilegio, Dios, de que este pueblo podamos elevar a ti nuestra alma, y de que este pueblo podamos elevar a ti nuestro corazón, de que este pueblo podamos caer rendidos ante tu presencia y darte gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, muchas gracias, soberano Dios. Muchas gracias, soberano Salvador. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor bueno y maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Muy buenos días, amados. Que el Señor, con su gracia, con su misericordia incomparable y maravillosa, envuelva, cubra, rodea cada una de sus vidas y cada uno de sus corazones. Estamos muy agradecidos con Dios porque es bueno y ha puesto su mirada sobre nosotros y nos ha escogido para hacerle un pueblo para Él, un pueblo para su gloria, un pueblo para la alabanza maravillosa y preciosa de su nombre. Nosotros reconocemos el llamado de Dios y no podemos, mis amados, obviar los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde dice la Escritura que hoy está más cercano el día de nuestra redención que cuando conocimos.
y tiempos en los que Dios nos está urgiendo a buscarle. No sé qué se estés experimentando en tu corazón o en tu vida, pero Dios nos está urgiendo a buscarle. Nos está urgiendo a correr a sus brazos, a su presencia. Él es nuestro refugio seguro. Y no olvidemos, antes de que suene la final trompeta, van a sonar muchas trompetas antes, anunciando, invitando, convocando al pueblo de Dios. Y quiero que vaya un momentico allí antes de que empecemos el tema de hoy. Joel, por favor, capítulo número 2, verso 1. Si quieren pueden prender la luz de este saloncito para que les quede más iluminadito. Eso. Muy bien. Joel, capítulo número 2. No olvide, antes de que suene la final trompeta, Dios nos está llamando, está haciendo oír su voz y no podemos pasar por alto. 2:1 de Joel dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y allá antiguamente habían varios momentos en los que se sonaba la trompeta y se hacía oír un sonido de convocatoria. Y esa convocatoria tenía como propósito, uno, dar alertas sobre peligros que se estuvieran acercando. Y nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay un agite muy fuerte hoy en el mundo. Y amados, tenemos que fortalecernos en el Señor. Viene un agite económico muy fuerte. Si algunos han estado asombrados de la carestía de estos días, lo que viene no es comparado con lo que ha pasado. Pero no es para que nos aterremos ni nos llenemos de miedo. Es para que entendamos que el único lugar seguro es en el Señor. Es el único lugar de nuestro refugio. Y hay un llamado ahí donde se convoca al pueblo a estar alerta frente a lo que está sucediendo. Pero si pasa ahí adelantico al capítulo número 15, hay otra trompeta sonando. No olvide, trompetas que suenan antes de que suene la final trompeta. Y como les decía al comienzo, Dios nos está urgiendo a buscarle. No perdamos el tiempo, mis amados. ¿Qué dice el verso 15? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Y mire el Señor a todos los que está convocando en la lista, ¿cierto? No hay excusa alguna, para edad alguna, para circunstancia alguna, porque dice: juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y mire el anhelo de Dios. ¿Cómo es el anhelo de Dios en esa convocatoria? Manifestarse sobre nuestras vidas, porque ese verso 18 me derrite el corazón de ver el deseo de Dios de tenernos junto a su corazón. Porque dice el verso 18: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Mis amados, Dios nos está urgiendo a buscarle. Dios nos está urgiendo a correr a sus brazos. La tierra está titubeando ahí en este momento de una manera bien tremenda. Un mundo convulsionado en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso, en lo espiritual. En todos los aspectos estamos viviendo una convulsión muy fuerte. Pero aunque todo esto suceda, dice el Salmo 46, verso 1, si tú ubicas allí, Salmo 46, verso 1,
antes de que entremos a la enseñanza de esta mañana. Salmo 46, 1, mis amados, porque no podemos perder de vista dónde está puesto nuestro corazón. Aún el Señor dice que Él nos ha de librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos sus moradores. Y dice el Salmo 46, 1, 3, Dios es, qué hermoso, nuestro amparo y fortaleza. La verdad que con lo que están viviendo todas las personitas allí en Ucrania, ¿cierto? Hay muchos lugares donde se han escondido, pero no hay lugares seguros cuando hay toda esa cantidad aún de armamentos nucleares que pudieran destruir con mucha facilidad. Pero sabe que la palabra de Dios sí nos deja ver que hay uno completamente seguro. Y por eso el Señor dice que Él es nuestro amparo y nuestra ¿qué? No solamente el lugar donde nos escondemos, no solamente nuestro refugio, sino que Él, aparte de llevarnos a refugiarnos en Él nos fortalece. Y dice, en las tribulaciones, verso número 2, escuche, por tanto, o sea, si esa es la realidad de Dios en nuestro corazón, por tanto, ¿no qué? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué hermoso que podemos poder mirar al Señor y darnos cuenta que Dios sigue siendo Dios aún en medio de todas estas circunstancias. Y que aún en medio de todas estas circunstancias, Dios sigue teniendo el control absoluto de todas las cosas. Y no lo podemos perder de vista como pueblo y como iglesia. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, aquí estamos en esta mañana, Señor. No queremos estar acá, Señor, simplemente para volver a escuchar una enseñanza más y salir iguales. No queremos estar acá para cumplir una rutina, Señor. A veces nuestra negligencia y lo necio de nuestro corazón hace que nos comportemos de esta manera, Señor. Pero tú eres el que puedes librar nuestro corazón, Señor. Y tú eres el que puedes alumbrar nuestro entendimiento. Estamos viviendo tiempos muy convulsionados, pero advertidos en tu palabra, Señor precioso. Tú has dicho, cuando viéremos todas estas cosas suceder, levantados, erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, Señor. No nos has llamado, Dios, a que temamos, sino nos has llamado a que nos refugiemos en ti, en el Dios de nuestra salvación, en aquel que ya fue refugio para nosotros en la cruz del Calvario, que nos escondió en Él, para que toda la tormenta del juicio sobre el pecado no destruyera nuestras vidas, sino para ser tú el refugio eterno, para que pudiésemos estar delante de ti. Tú mismo, Señor, nos refugiaste en ti para librarnos, precioso Dios. ¿Cuánto más, Señor, necesitamos entender y conocer todo esto, toda esta obra tan maravillosa, para que tú seas nuestro amparo y nuestra fortaleza en todo tiempo, aún en las cosas que están por venir, Señor, que podamos entender, Señor, que aún como lo hiciste en los tiempos, Dios, de Elías, que aún, Señor, cuando vino sequía, cuando, Señor amado, todo se puso difícil, aún allí, en la casa de la viuda tú hiciste que la harina no escaseara y que el aceite de la vasija no menguara, y que allí, Señor, tú hiciste provisión por muchos días, Señor. Padre, gracias porque nos permites ver tu mano y asimismo en tu mano esta palabra que tienes para nosotros en esta preciosa mañana. Permítenos, Dios, recibirla en nuestro corazón y ser edificados, bendito Dios, a través de ella. Gracias te damos en el bendito y poderoso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén, Señor. Amén. Vaya por favor entonces a Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo número 12. Carta a los Romanos, capítulo número 12. En el versículo número 1. Hemos venido estudiando algunos domingos acerca de la adoración
y cómo Dios nos ha permitido ir ahondando un poco un tema tan profundo acerca del diseño y del destino glorioso de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones, como está expresado en la palabra. Romanos 12:1 dice en esta versión Reina Valera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que en la NBI esa misma porción dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hemos visto que todo lo que el Señor permitió que se expresara aquí, a través de lo que el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo para enviar el mensaje a través de esta carta, no estaba relacionado con la oración, sino con la adoración, ¿cierto? Estaba relacionado con una vida que se va a ofrecer al Señor. Ya vimos en algún domingo cómo necesariamente cuando llega al capítulo número 12 ya ha abordado durante los 11 capítulos anteriores todo el tema de la salvación y todo el tema de la obra de la cruz de una manera especial, y que la adoración es una respuesta que el creyente tiene al evangelio, al favor con el que Dios le ha cubierto. Veíamos el domingo de hace 15 días que sin la obra de Cristo y sin Él haberse presentado como ese cordero que fue inmolado, para nosotros sería imposible presentarnos delante de Dios. Sin ese sacrificio, y vimos allí en Apocalipsis 5 como de una manera muy especial había una multitud adorando no solamente al que estaba sentado en el trono, sino al cordero, y que cantaban un cántico nuevo exaltando aquel por el cual ellos podían adorar de una manera especial. Pero vamos a avanzar un poco más en este capítulo número 12, porque no olvidemos que nosotros somos los que hemos tenido la tendencia a limitar nuestra vida con el Señor, y que muchas veces hemos limitado la vida con el Señor a lo congregacional. Que mi vida está dispuesta para el Señor es cuando me reúno, cuando canto canciones, cuando estoy sentado escuchando la palabra, pero que la Escritura nos va a dejar ver con mucha claridad que la vida de adoración abarca todos los espacios, todos los lugares y todo el tiempo en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones, porque el deseo de Dios es que nuestras vidas, donde quiera que estén dispuestas para Dios, estén dispuestas para el Señor. Si me acompaña ahí a Romanos, se devuelve un poquito en el capítulo número 6, Romanos capítulo 6, versículo número 12. Romanos 6, 12. Dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos, de manera que lo obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, verso 13, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino mira el llamado nuestro, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí nuevamente coloca algo similar a lo que está expresado en Romanos 12, donde dice acá que nos presentemos delante de Dios como vivos de entre los muertos, como vivos para Dios, con una vida para Dios, con una vida para nuestro Señor. Y no olvidemos que aquí es donde el entendimiento juega un papel muy importante. El no entender hace que nuestra vida se vuelva muy limitada frente al Señor. La falta de entendimiento hace que nosotros seamos torpes. Nosotros fuimos creados para ser adoradores. Ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Si no adoramos a Dios, necesariamente vamos a tener que caer rendidos ante cualquier cosa. Cuando caemos rendidos ante Dios, allí
la plenitud de Dios nos va a inundar. Pero cuando nos resistimos a caer rendidos ante Dios y caemos rendidos ante cualquier otra cosa o persona o situación que no sea Dios, el caer rendido frente a eso lo que va a hacer es degenerar nuestro corazón. Cada vez que mi corazón se rinde a algo o a alguien diferente a Dios, mi corazón empieza a degenerarse, empieza a irse en la dirección equivocada, empieza a irse en el lugar no adecuado. Pero nosotros tenemos que seguir meditando delante del Señor. No olvide que el Señor nos ha permitido ver lo que le ocurrió a Job. Cuando Job, creyendo saber tantas cosas, cuando se enfrentó a Dios, se vio con la ignorancia que tenía, sabía cosas, pero el saber cosas no significa entenderlas. Y Job se dio cuenta que había cosas en su corazón que no entendía. Y por eso ahora está a los pies del Señor diciéndole: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Porque cada situación nos va llevando a buscar a Dios, porque serán todos enseñados por Dios, a que Dios me pueda dar luz y pueda alumbrar mi corazón de una manera muy especial. Pero la adoración para Dios no solamente cuando nos reunimos aquí, sino es para que nuestras vidas se ofrezcan a Él en todo lugar. Y quiero que me acompañe a Colosenses, porque no solamente es presentar nuestras vidas como sacrificio, sino presentarlas en todo lugar. Y nos vamos a dar cuenta en Colosenses, capítulo número 3, versículo número 16. Colosenses, capítulo número 3, verso 16. Y allí nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos va llevando a ensanchar todo esto. Y les quiero poner un ejemplo muy claro, se los compartí a los muchachos de alabanza en un estudio que estamos haciendo del libro de Malaquías, porque hace como unos 15 días me había encontrado unos días más, me encontré a un joven que sabía que había estado dirigiendo jóvenes en otra congregación. Me lo encontré y me saludó: y hola pastor, ¿cómo está? Hablamos un ratico, le pregunté cómo estaba y él pues manifestó: muy bien con el Señor, excelente, las cosas van muy bien. Y bueno, pasó esa charla, nos despedimos, pero como una semana después me lo volví a encontrar. Y cuando me lo volví a encontrar venía con unos jóvenes, ¿cierto? Y pasó algo extraño. Siempre que me lo encontraba, igual yo no tengo problemas si me dicen pastor o si me dicen César, bueno, no hay ningún problema. Me lo encontré y él apenas me vio, no me dijo pastor, sino me dijo: César, ¿qué tal? ¿Cómo va? Que no sé qué. Entonces a mí se me hizo como extraño, pero pues igual no había problema. Yo seguí saludando: y qué más, Dios lo bendiga, ¿cómo ha estado? Pero venían con unos amigos con él, y de una vez los amigos se quedaron como pendiente de la charla, ¿cierto? Yo empecé pues a preguntarle cosas como las que uno habla: ¿cómo va su vida con el Señor? Y de una vez los amigos levantaron la voz: ¿usted es cristiano? Con los amigos que iba: ¿usted es cristiano? No diga que usted es cristiano, si es que este es el que más groserías dice de todos nosotros. El más vulgar de este grupo es él. Oiga, ese muchacho yo creo que estaba traslúcido de lo que estaba pasando. O sea, qué conversación tan diferente la que hace 8 días había tenido con él. Cuando estábamos los dos solos, él habló conmigo una vida de apariencia, ¿cierto? Él mostró que su vida con Dios, que lo bonito que se vive con Dios, pero cuando venía con los amigos, con lo que viven, le pegaron qué desnudada tan tremenda dentro de su corazón, ¿cierto? O sea, cosas que, como dice uno por ahí, no solamente le da uno vergüenza de la situación, sino como que le da vergüenza ajena, bueno, de todas las cosas. Pero como le decía yo a los jóvenes, eso a mí no me llama tanto la atención de ver la condición de él, sino que a mí eso siempre me lleva a preguntarme: Señor, ¿será que esto que me permites ver está reflejando que tal vez yo soy así? Porque a veces nosotros somos como tan duros para mirar que los demás pueden estar actuando así, pero eso me llevó a preguntarme y a ir a la presencia del Señor a poderle decir: Señor, ¿será que yo soy así? Señor, ¿será que yo en la iglesia soy uno que aparenta espiritualidad, que aparenta mostrar comunión con Dios, pero ¿cómo me verán en mi casa? ¿Cierto? Como a veces mi esposa no hace sino reírse de mí porque yo cada ratico le pregunto. Le digo: amor, ¿cómo me ves?
Entonces ella empieza a reírse y a ella no le gusta porque dice, otra vez me va a preguntar lo mismo, ¿cierto? Pero yo le pregunto a ella porque yo le digo, Señor, ayúdame mucho, porque es muy fácil entrar en una vida de hipocresía, en una vida donde uno aquí venga y se muestre y evidencia y se vea como espiritual y todos lo tengan como hombre de Dios, pero en la casa no lo tengan en la misma condición, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, y a veces con los hijos, ¿cómo nos vemos? Si lo que ven en la iglesia es acorde a lo que se ve aquí dentro de la casa, a lo que se ve en diversos lugares, porque necesariamente se tienen que romper los esquemas en nosotros. Los esquemas religiosos nos llevan a vivir para un lugar y no para Dios, nos llevan a vivir para el esquema de la iglesia y no a vivir para una relación profunda ¿con quién? Con el Señor, ¿cierto? Y dice ahí en Colosenses capítulo número 3 verso 16, dice, la palabra de Cristo more, ¿cierto? Sin meditarla, sin escudriñarla, pues es muy difícil que la palabra de Dios more. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y si usted mira, todo lo que se narra ahí es lo que normalmente hacemos cuando nos congregamos, ¿cierto? Recibimos exhortación a través de la palabra, nos estamos enseñando, estamos recibiendo sabiduría de lo alto, nos reunimos y estamos cantando cánticos e himnos espirituales al Señor. Y dice ahí en el verso número 17, de manera que todo eso que hacemos cuando nos reunimos, ¿para quién lo hacemos? Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De manera que todo lo que hacemos aquí, lo hacemos no para nosotros, lo hacemos es para ¿quién? Lo hacemos es para el Señor, lo hacemos es para que nuestras vidas se presenten delante del Señor. Pero mire cómo el Señor, hablando de lo que pasa cuando nos reunimos, de pronto se sale de la reunión y empieza a meterse en las áreas que tal vez a nosotros no nos gusta, que otros se metan, pero que indiscutiblemente cuando Dios es tu Señor se va a meter en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida, ¿cierto? Tal vez hay áreas donde alguna persona te las va a tocar y le pones un freno, con eso no se meta, pero es imposible ponerle freno a Dios, es imposible, porque si Él es mi Salvador y es mi Señor, tiene todo el derecho, toda la autoridad y todo el poder de tomarme cuentas. Y dice el versículo número 18, mire que ya sigue hablando de la vida del creyente y le va a hablar de lo que pasa en la casa y le empieza hablando a las mujeres, ¿qué dice? Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en ¿quién? En el Señor, ¿cierto? Pero para el Señor seguir poniendo todo en balanza, en el siguiente verso le dice ¿a quién? Y está hablando ya no de lo que pasa en el culto, sino de lo que pasa en la casa. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿sí o no? Pero mire que el Señor sigue hablando y le sigue hablando en el hogar. Verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? ¿Cierto? Pero no se quedó ahí, ahora le habla a los papás. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿sí o no? Y mire, entonces uno dice, bueno, el Señor se me metió en la casa, pero es que el Señor también se le va a meter en el trabajo. También se le va a meter en el trabajo, amado. Ser cristiano es vivir para Dios, no para un culto. Y se tienen que romper esos esquemas. Crea, lo que vimos en el ejemplo de ese muchacho es el ejemplo de la mayoría de muchos que se llaman creyentes. Dice acá, verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos ¿qué? Escuche, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23, mire, arriba hablamos de lo que hacemos en la iglesia, nos enseñamos, nos exhortamos, cantamos al Señor y aquí todos estamos entregados al Señor y todo eso hagámoslo para la gloria de ¿quién? Y ahora el Señor dice lo que vive en su casa y lo que vive en su trabajo, verso 23,
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Y no para quién? Y no para los hombres, sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se da cuenta? Que nosotros no solamente adoramos cuando nos reunimos, sino que adoramos en todo lugar, donde quiera que nosotros nos encontremos y donde quiera que nosotros estemos, amados. Porque el amor no es para un sitio, el amor es para una relación, y es una relación con Dios en todo lugar y en todo momento. Acompáñenme a estas dos citas. Traje algunas citas hoy porque quiero que todo el fundamento lo podamos entender de la palabra. De la palabra. Eso es lo que vamos encontrando en toda la escritura. Qué bueno que nuestro dialecto pudiera seguir creciendo, ¿cierto? Estos días hablaba con un hermano y le decía: hermano, ¿usted a qué va al trabajo? Y el hermano me respondió: pues a trabajar, ¿cierto? Y yo le decía: qué diferente sería nuestro día de trabajo si nosotros entendiéramos que al trabajo vamos más que a trabajar, vamos a adorar. Pues como lo hemos visto ahí en esos versículos, ¿cierto? Porque nosotros a veces decimos que vamos a la iglesia ¿a qué? A adorar. Entonces venimos aquí con la actitud de rendir el corazón, ¿cierto? Yo siempre digo, si un hermano en la iglesia pasa y le mete un pisotón, ¿usted qué, cómo le responde al hermano? Nada más el solo hecho de estar nosotros volvemos un lugar como sagrado, ¿cierto? O sea, el hecho de llamarse congregación como que se vuelve sagrado ese lugar. Entonces, si paso y estrujo al hermano, así le haya dolido, el hermano nada más por saber que está en una congregación, lo mira al otro, le dio rabia por dentro, pero con todo y eso, ay, no me preocupe, ¿sí o no? Va a pegarle en ese mismo estrujón afuera en la calle, ¿sí o no? Salió del lugar santo donde tenía que quitar el calzado de sus pies y no nos damos cuenta que una vez vivimos para Dios ¿en dónde? En todo lugar, en toda circunstancia. Deuteronomio 10:12 dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿cierto? Ayer en el tema que estábamos estudiando con los muchachos en la alabanza les hacía una pregunta, ¿cierto? Porque les decía: ¿y cómo honra uno a Dios en el trabajo? ¿Sí o no? Leyendo la Biblia. O sea, me contrataron para trabajar en X lugar, entonces yo toda la mañana en ese lugar me pongo a leer la Biblia porque voy a honrar a Dios. Y les decía, es más, esos son conceptos tan errados que tenemos, que muchas veces antes, creyendo que con eso honramos a Dios, deshonramos a Dios. Porque muchas veces muchos dicen: ay no, yo no contrato cristianos porque no hacen su trabajo por estar leyendo la Biblia. Entonces ellos terminan deshonrando a Dios, porque cuando tú haces tu trabajo y cumples tu responsabilidad, entonces necesariamente eso hace que tú honres ¿a quién? Y no estoy diciendo que no tengas en cuenta la palabra de Dios, pero es que no es el lugar para irte a hacer eso. Que si te quedó espacio, pues está bien, pero no es el lugar, es el lugar para cumplir ¿con qué? Con tus responsabilidades. Y honras a Dios no allá teniendo todo el día la Biblia abierta, sino honras a Dios allá haciendo lo que debes hacer, ¿cierto? Porque les compartí algo a los muchachos ayer y les decía: nosotros necesitamos ser excelentes para Dios, pero escúchelo, ¿con qué concepto? No con el concepto de buscar ser los mejores, no con el concepto de buscar ser los primeros, no con el concepto de que los demás nos alaben ni tengan renombre. Esa no es la excelencia en el camino del Señor. La excelencia en el camino del Señor es que en todo lo que Dios te permita hacer, siempre des lo mejor para honrar a Dios. Esa sí es la excelencia. Donde tú estás dispuesto, donde quiera que estés, des lo mejor para honrar ¿a quién? Para honrar a Dios. De manera que no se te está demandando más de lo que Dios te haya concedido, ¿cierto? Que lo poco, ¿sí o no? Que si Dios te permitió hacer un arroz con huevo, hazlo de la mejor manera para honrar ¿a quién? Se da cuenta que no está buscando que los demás le alaben el arroz con huevo, está buscando honrar a Dios
con lo que hace dentro de su caminar. Y eso va rompiendo los esquemas. Que ames a Dios, que le sirvas de todo tu corazón y que le sirvas con toda ¿qué? Con toda tu alma, porque no olvidemos, tenemos que salir de vivir para nosotros. Hay una iglesia viviendo mucho para ella. Y por eso las pruebas nos ponen a titubear acerca de quién es Dios. Y de nuevo nos preguntamos si Dios sí me ama, si Dios no me ama, si Dios me va a responder, si Dios no me va a responder. No, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo. Dios no se equivoca en nada. Y estés pasando lo que estés pasando, Dios no se ha equivocado. Amén. No se ha equivocado. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está haciendo es para la gloria de su nombre. Es que es más, escuche esto, lo que Dios hace no es para que tú te sientas bien, lo que Dios hace es para la gloria de su nombre. Nosotros muchas veces estamos buscando de sentirnos bien y no glorificar a Dios en nuestro corazón. Pero pase ahí al 10:20 de ese mismo Deuteronomio, que nos sigue aclarando aún más el panorama. 10:20 de Deuteronomio. Dice, voy a esperar que todos estén allí porque estos dos versículos son muy bonitos. Mire, dice, a Jehová tu Dios, ¿qué? Y eso se llama respeto, honra, ¿sí o no? Reverencia, ¿en cuál lugar? ¿Sí o no? Por eso hay hermanos que tienen mucho celo por lo que pasa en la congregación y muchas veces no es ni siquiera celo de Dios, porque si fuera celo de Dios, sentiría el mismo celo por lo que pasa en la congregación y el mismo celo por lo que pasa en su casa y lo mismo por lo que pasa en su trabajo. Ese sí sería celo de Dios, porque estaría pensando en todo lugar, independiente de que se honre a quién, que se honre a Dios. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre ¿qué? Verso 21, escuche por qué razón. Y lo dice con mucha claridad ahí, porque Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes. Aquí en esta versión dice y terribles que tus ojos han visto. En otra versión dice estas cosas grandes y portentosas, estas cosas grandes y maravillosas que tus ojos han ¿qué? Que tus ojos han visto. Y mire lo hermoso. ¿Cuál es el objeto de nuestra alabanza? Es Él. De nuestra adoración. Es Él, no hay nadie más diferente, pero necesitamos entenderlo con todo nuestro corazón, porque no olvidemos que el no creyente está en el terreno del pecado, gobernado por el pecado y luchando es contra Dios. Mire que el no creyente está pensando es, ¿y por qué Dios no me permite esto? ¿Y por qué Dios no me deja hacer esto? ¿Y por qué es pecado emborracharme? ¿Y por qué es pecado la marihuana? ¿Y por qué es pecado el sexo con la novia? ¿Y por qué estás gobernado por el pecado, luchando contra Dios? No le parece lo que Dios quiere. Pero el creyente es diferente. Está en el terreno de Dios, de la mano de Dios, gobernado por Dios, y sabe que Dios es el único que lo puede fortalecer para que el pecado no señoree sobre su vida y sobre su corazón. Entonces no está luchando contra Dios, está tomado de la mano de Dios, luchando contra el pecado, que es diferente, pegándose de la mano de Dios. Señor, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer lo otro, pero Señor, fortaléceme para que yo no me desvíe con esto de mi corazón y con esto de mi caminar contigo. La iglesia del Señor está compuesta por discípulos. ¿Y qué es un discípulo, cierto? No es simplemente un aprendiz, no es simplemente alguien que está siendo enseñado, sino es alguien que puede tener una relación con Dios. Y puede tener una relación con Dios solo por una razón, porque ha reconocido su condición y ha visto, se le ha mostrado quién es el Salvador que lo puede rescatar de esa ¿qué? De esa condición. El discípulo ha experimentado esa realidad dentro de su vida y dentro de su corazón. En estos días les compartía
con lo que hemos estudiado del libro de Romanos y con lo que estamos estudiando del libro de Malaquías, que cada vez me siento más aterrado de mi corazón y de todo lo que puede pasar dentro de mi corazón. Pero también me siento maravillado de quién es Dios para poderme librar, para poderme salvar, para poderme rescatar. Y me siento maravillado cada día porque digo, Señor, tú sabiendo todo lo que había en mi corazón, todo lo que pasaba por mis pensamientos, todos los deseos que habían en mí, y aún así, Señor, tú decidiste amarme. Y aún así decidiste derramar cada gota de tu sangre en la cruz del Calvario por mí, ¿cierto? Entonces no estoy justificando mi pecado, me veo aterrado con mi condición, y por eso cuando veo el pecado de otros, ya no tengo un dedo señalador así, sino que me aterra. Señor, si tú no me guardas, Señor, yo soy capaz de hacer eso. Que escucho la infidelidad de alguien con su esposa, y digo, Señor, y si tú no me guardas, yo también soy capaz de hacer lo mismo. Y escuché que otro robó, y Señor, si tú no me guardas, yo soy capaz de hacer lo mismo. O sea, me siento cada vez más frágil y más necesitado de Dios dentro de mi caminar. Y cada vez que veo a otro, lo único que le digo es, Señor, misericordia, Señor, misericordia. Así como mi vida necesita tu misericordia, esa persona necesita tu misericordia para salir de la condición en la que se encuentra, para salir del estado en el que ella está. De manera que eso nos va a ayudar a entender, amados, una relación con Dios no se obtiene viniendo a la iglesia. Y pareciera como ilógico. Una relación con Dios no se obtiene leyendo la Biblia. Hay cantidades más. Les he compartido que he conocido personas que se dicen ateas, lectores asiduos de la Biblia. Tienen una relación con la Biblia y eso no les ha procurado tener una relación con ¿quién? Una relación con Dios. Nosotros podemos tener una relación con Dios solo por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin esa obra no sería posible que nosotros nos relacionáramos con Dios. No sería posible que nosotros pudiésemos tener comunión con Él. De manera que ¿para qué hemos sido salvos? Sino para que se manifieste el fruto de la vida de Dios en nosotros. Ahora, vaya conmigo por favor entonces al Salmo 139. Nos vamos a ubicar allí en esta mañana. Salmo, libro de Salmos, en el capítulo número 139. Yo no solo necesito que Dios me dé la gracia de exponer la verdad, sino que esa verdad traspase mi corazón. El decir una verdad no significa estar caminando en ella. Y ahí es donde mi vida necesita ser expuesta delante de Dios con sinceridad. El Salmo 139 vemos, alguien narró de la siguiente manera y decía, David fue un hombre reconocido en la Biblia como valiente. Y valiente porque dice que cuidando sus rebaños se aparecía el oso o el león, ¿cierto? Él salía en la defensa y muchas veces mató al oso y mató al león. Animales fieros y animales que muchas veces cuando están en un asunto de pelea o de defender una presa, muchas veces no retroceden, sino que prefieren muchas veces perder la vida que retroceder. Y Dios le dio la gracia muchas veces de vencer esos leones y esos ¿qué? Esos osos. Y vemos a David que salió y por la gracia de Dios se enfrentó a ese gigante Goliat que venía a retar al pueblo de Dios, y aquel gigante fue derribado y David fue un instrumento de Dios. Dios fue el que hizo toda la obra, pero David fue un ¿qué? Un instrumento ahí en las preciosas manos del Señor. Pero alguien decía que la mayor valentía de David no fue enfrentarse ni al oso, ni al león, ni al gigante. Fue enfrentarse a su propio corazón. Fue enfrentarse a su propio corazón. ¿Qué es lo que vamos a ver en este versículo 23? 139, en el versículo número 23. Dice en la versión Reina Valera, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis
pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿cierto? Se lo voy a leer en otras versiones para que podamos ver más claro el mensaje allí. En la versión del lenguaje actual dice de esta manera: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce lo que me inquieta, y ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Hay una nueva traducción que se llama Del Viviente y dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Verso 24 dice: señálame cualquier cosa que en mí te ofenda, guíame por el camino de la vida eterna. Salmo 139 en el verso 23, la del lenguaje sencillo, dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva, ¿cierto? Y ahí es donde nos damos cuenta que el matar osos y leones me da renombre ante las personas, pero no me libra del viejo hombre, no me libra de la vieja naturaleza. El derribar a Goliat no libró a David de su vieja naturaleza. De manera que yo creo que es un asunto bien tremendo el que nosotros necesitamos exponer delante de Dios nuestras vidas. Porque una cosa es como Dios está mirando nuestras vidas y otro como nosotros mismos la estamos mirando. Y David se expone frente a esta realidad delante de Dios. Señor, en la versión de traducción del Viviente dice: señálame, ¿cierto? Señálame, o sea, muéstrame, ¿cierto? Y cuando nosotros empezamos a mirar hoy en día, los que de pronto conocen un poquito de fútbol y se dan cuenta que hoy en día se utiliza un recurso en los partidos de fútbol que se llama el VAR. Y el VAR lo que hace es que frente a una jugada dudosa que se dé en un partido, hay muchas tomas desde diferentes lugares. Y lo que se hace es mirar lo que sucedió desde muchas ópticas para poder hacer un juicio más acertado de lo que ocurrió. Porque habían momentos donde por la visión de una cámara se veía como si aporrearan al jugador, pero desde la otra se veía que se caía solo, ¿cierto? O sea, cuando se unieron todas las cámaras, se pudo tener una apreciación correcta de la ¿qué? Una apreciación correcta de la situación. Pero David sabe y reconoce de una manera muy especial que hay cosas en él que si Dios no se las deja ver, él no las percibe dentro de su propio corazón, ¿cierto? No olvide que a los seres humanos siempre nos gusta no vivir al desnudo, sino siempre buscar dónde puedo esconder algo. Alguna vez les compartí que cuando yo trabajaba en el Hotel Carretero, en la cocina pusieron cámaras de diversos lugares, ¿cierto? Y que lo adecuado debiera de ser que si yo estoy caminando bien, pues las cámaras no debieran de cambiar mi vida. Pero resulta que las cámaras las pusieron porque muchos que no estaban autorizados a comer iban al restaurante, a la cocina y comían. Entonces las pusieron para evitar eso. Pero resulta que todas las cámaras tienen unos puntos ciegos. Entonces ubicaron que si la cámara salía de aquí, aquí debajo, si uno se hacía, podía hacer lo que quisiera y la cámara no lo que. ¿Sí o no? Entonces ya sabe para dónde pasaba en el restaurante. Para debajo de la cámara. Todo el que venía a comer, lo que no estaba autorizado, se metía debajo de esa cámara. Entonces salía contento porque no salía en la ¿qué? Si no salía en la cámara y me van a acusar de algo, pues no hay pruebas. El asunto es que la vista de Dios no tiene puntos ciegos. No hay un punto donde tú te puedas esconder de Dios y decir: ay, aquí sí Dios no me vio, esto Dios no lo sabía. Es que es más,
Yo tengo puntos ciegos en mi corazón que yo no veo, pero el hecho de que yo no los vea no significa que Dios no los conozca y que Dios no los sepa, ¿cierto? Jeremías 17, 9 y 10 dice la escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jeremías 17, 9 y 10. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de ¿quién? De sus obras. Entonces mire, el Señor da un diagnóstico de cómo es el corazón. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Cómo es el corazón de doña Miriam? Lo que pasa es que a nosotros nos disgusta mucho eso, o sea, a nosotros nos gustan las flores, ¿sí o no? A nosotros nos gustan las flores, pero no nos gustan las confrontaciones que son tan necesarias dentro de nuestro corazón y en especial de parte de Dios, para que no nos acostumbremos a vivir una vida hipócrita y aparente delante de ¿quién? Y aparente delante del Señor. Jeremías con claridad deja ver que yo no puedo confiar en el diagnóstico que mi propio corazón da de mi propia vida, porque mi corazón tiene la capacidad de engañarme a mí mismo. Y David había experimentado eso. No olvidemos que durante un año David consideró que estaba bien después de haber cometido adulterio y asesinato. Su corazón le dictaminaba que estaba bien, de manera que él entraba como siempre a seguir adorando a Dios, como si nada hubiera pasado. ¿De dónde vino esa obra? ¿De su corazón qué? Engañoso. Había una área oscura ahora en el corazón de David que David no la veía con claridad. Como no la veía con claridad, caminaba como si nada hubiese pasado dentro de su vida. Hasta que Dios, que conoce todo, ¿cierto? Si David creyó que nadie se dio cuenta de cómo se acostó con Betsabé, y si David creyó que nadie se dio cuenta cómo planeó el asesinato de Urías, pues allí se vio confrontado con que aunque los hombres no supieran, Dios lo sabía y Dios no lo dejó pasar por alto dentro de su vida y dentro de su corazón. De manera que nosotros sí tenemos puntos ciegos y arriesgarnos a presentarnos delante del Señor para decirle al Señor: Señor, empiece a sacar la luz lo que de mí no te gusta. Eso requiere que realmente haya firmeza en nuestro corazón y en nuestra vida, porque Dios no es como nosotros, ¿cierto? Que nosotros alineamos las cosas. Les decía ayer, poniéndoles un ejemplo, les decía, si usted mira el libro de Malaquías, Malaquías es conocido como el mensajero de Jehová. Eso es lo que significa el nombre de Malaquías. Y él anuncia que cuando Jesús hubiese a venir por primera vez, él enviaría a su mensajero, y ese mensajero era Juan el Bautista. Y nos damos cuenta que Juan el Bautista y Malaquías predicaron el mismo sermón. Simplemente que es que Malaquías fue muy diplomático en expresar el asunto, mientras que Juan el Bautista no se midió. Malaquías era: ustedes no oran, ustedes presentan lo robado, ustedes traen lo cojo. ¿Ustedes creen que así van a honrar a Dios? Así era diplomático Malaquías. Pero apareció Juan el Bautista con el mismo mensaje y le dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Ustedes creen que haciendo esa mediocridad en la iglesia van a tener el favor de Dios? El mismo mensaje, con diferentes ¿qué? Con diferentes palabras. Y aunque Dios le habló de una u otra forma, nos damos cuenta cómo el corazón sí necesita oír a quién, oír al Señor. Porque a veces, hoy en día que está esto abundando de falsas doctrinas y de falsos hermanos y de falsos profetas y de falsos apóstoles, ¿cierto? Entonces miramos más afuera y poco para adentro. Y no nos acercamos para preguntarle: Señor, yo veo cómo aquel deshonra tu nombre. Señor, pero yo no soy consciente de cómo mi carácter deshonra tu nombre, de cómo las intenciones de mi corazón, ¿cierto? De cómo las intenciones de mi corazón tal vez no son conforme a tu voluntad, no son conforme al deseo de tu corazón. Jeremías 17, 9
Se lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Por favor, póngale mucha atención. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y él hace una pregunta aquí. Allá en la versión Reina Valera dice: ¿quién lo conocerá? Pero en esta Nueva Traducción del Viviente dice de esta manera: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Cierto? No olvidemos, como nosotros nos consideramos es como buenos, ¿cierto? Nosotros consideramos, no olviden, nosotros consideramos que acciones buenas es equivalente a corazón bueno. Y alguna vez les ponía un ejemplo. Ahí, cuando Pablo Escobar murió, para mucha gente, Pablo Escobar era un hombre bueno, porque les dio casa, porque les hizo un barrio, porque les hizo canchas, porque les patrocinó los… Entonces esa gente salió a llorar que se había muerto un hombre bueno. Y había otros que habían sufrido el dolor de perder a sus hijos, a sus familias, en manos de este hombre. Entonces eso sí lo veían, ¿cierto? Porque nosotros a veces creemos que ver acciones buenas en una persona es creer que esa persona tiene un corazón bueno. No olvidemos, solo la bondad se puede manifestar en nosotros porque la gracia de Dios hace que nosotros podamos actuar de manera correcta. Como dice acá, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. No olvidemos, uno de los atributos de la vieja naturaleza, si se pudiera llamar atributo, o una de las condiciones de la vieja naturaleza, es que la vieja naturaleza le gusta esconder. No olvidemos, le gusta esconder y camuflar todas las cosas de manera que se vean como buenas, sin ver la verdadera raíz de lo que pasa dentro del corazón. Alguien decía que el veneno para ratones tiene el 99% de comida para ratón y solo el 1%. Tiene que ser atractiva para el ratón para que el ratón se la pueda comer. Pero al hombre, el corazón del hombre le gusta esconder, ¿sí o no? Fíjese que a nosotros nos gusta escondernos detrás de fachadas, y nos gusta mucho que alimenten ciertas cosas, ¿cierto? Alguna vez hablaba con alguien, ¿cierto? Porque tuvimos muchas situaciones de formación de parte del Señor. Entonces, nos encontramos con algunas personas que hablaban muy mal de nosotros, y aún muy mal de nosotros como congregación, ¿cierto? Y entonces a veces alguien me preguntaba: venga, pero ¿y usted por qué no va y los para? ¿Y usted por qué no va y les pone los puntos sobre las sillas? ¿Usted por qué no se hace respetar? ¿Cierto? Ese es el argumento humano, ¿sí o no? Y yo le contesté a ese hermanito y le dije: por una razón, porque antes se quedaron corticos en lo que está diciendo. Les faltó decir esto, ¿sí o no? Porque muchas veces, como nosotros queremos defender, es una apariencia, ¿sí o no? Y no queremos pensar. No olvidemos que muchas veces nosotros estamos más a la ofensiva que en la reflexión de nuestro corazón. Y muchas veces lo ve uno en los matrimonios, ¿sí o no? La esposa le dice al esposo: venga, no me grite. Y él, en lugar de pensar: venga, ¿yo por qué grito? ¿Yo por qué soy así? ¿Sí? Él le responde: ¿y usted por qué es tan alegona? Entonces no respondemos revisando nuestro corazón para corregir, sino que siempre respondemos yéndonos al ataque. Con eso no solucionamos nada, pero nunca nos sentamos a reflexionar qué necesita. Y aquí vemos a David poniéndose delante del Señor y diciéndole: Señor, yo necesito que expongas lo que yo no sé de mi corazón. Y mire lo hermoso, cuando Dios lo expone, va a traer una libertad muy hermosa, porque muchas veces nos perdemos de adorar al Señor, porque nuestro corazón muchas veces está lleno de muchas cosas, aún de las que no hemos sido conscientes, pero que Dios sí nos puede librar. ¿De quién? Nos puede librar de ellas dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. ¿Por qué dice Jeremías que el corazón es engañoso y perverso? Porque fíjese que el corazón nuestro no nos dice la verdad acerca de nosotros. Mi propio corazón no me dice la verdad acerca de mí mismo.
No me dice la realidad de quién soy. No me dice la realidad. Pero ahora David se acercó y le dice a Dios, pero tú sí me puedes decir esa realidad para librarme. Y lo conoce, ¿cierto? ¿Por qué lo puede hacer? Porque David reconoce algo que en el Salmo 139 empezó a percibir como luz del Señor para su corazón. Ubíquese ahí en el Salmo 139, en el versículo número Salmo 139 en el versículo número 1, ubiquémonos allí. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y él queda maravillado, o sea, Señor, ¿cómo me conoces? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y aunque aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y él se ve que le está preguntando a alguien que realmente sí lo conoce de una manera que profunda. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ir caminando hacia la madurez. La escritura dice en Efesios que el deseo de Dios es que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de ¿quién? De Cristo. Que todos los días nuestras vidas no van a alcanzar la perfección de Cristo, porque el único perfecto es Él, pero nuestras vidas sí pueden ir creciendo en el conocimiento de esa realidad y en el establecimiento de ese propósito para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Ciertamente van a haber muchas cosas que aquí nos afligen, pero nos van a llevar a entender dónde vamos a encontrar la paz de nuestro corazón. Les decía al comienzo, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos en todos los ámbitos, ¿cierto? Cómo se está degenerando desde las leyes naturales de los hombres, se están degenerando, y que el hecho de que las leyes de los hombres se degeneren y que una ley de hombre apruebe algo no significa que eso entonces sea aprobado por Dios porque una ley lo dictaminó, en ninguna manera, porque las palabras de Dios son eternas y lo que Dios ya dijo que era pecado es pecado por la eternidad. Juan 16:3, ubiquémonos allí un segundito. El pueblo de Israel fue llevado por Dios al desierto. El que hizo que hubiese un tránsito entre Egipto y la tierra prometida por el desierto fue Dios. Dios fue el que trazó ese camino, ¿sí o no? ¿Cuál propósito tenía Dios de llevarlos al desierto? Por ahí más adelante en Jeremías nos lo deja ver. Acercar el corazón del pueblo a quién. Acercar el corazón del pueblo a él. He aquí la llevaré al desierto, y por ahí decía, y la volveré a enamorar, dice una versión. La volveré a enamorar. El propósito de llevarla al desierto era que ella pudiera ver con más claridad su condición, pero también pudiera ver con más claridad quién es Dios como la respuesta a su corazón y a su vida, ¿cierto? Salieron, y todos los días en el desierto
Dios se les manifestó. 40 años. 40 años donde la fidelidad de Dios estuvo ahí presente. La nube, 40 años estuvo ahí. No hubo un día que no estuviera. No hubo una noche que no estuviera la columna de fuego. No hubo una mañana en la que no hubiese maná extendido. No hubo semana en que la roca no hubiera brotado agua. ¿Para qué? Para alimentarles. Y Dios, de una manera especial, mostrándosele a su pueblo, ¿cierto? Pero ¿de qué se llenó el pueblo? Mire que nosotros consideramos la dureza de cerviz, ¿cierto? La consideramos como cuando una persona allá afuera no quiere escuchar y que esa persona tan endurecida porque se le dice y no escucha, pero cuando miramos el pueblo de Israel, el Señor relaciona la dureza de cerviz con la queja. Él dice, y el pueblo se endureció en su cerviz y murmuraron contra Jehová. O sea que ahí el Señor relaciona la dureza de cerviz contra la queja y la murmuración. ¿Cuántas veces murmuró el pueblo en el desierto contra quién? Contra Dios, ¿cierto? En el desierto hay condiciones hostiles, claro, pero Dios nos trajo al desierto no para mirar las condiciones hostiles del desierto, sino para mirar el cuidado de Él, y viendo el cuidado de Él, enamorarnos de quien es nuestro Salvador. Aquí la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. De manera que dice Juan 16 en el verso número 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Cuándo van a cesar las aflicciones en el mundo? ¿Cuándo? Cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. En el mundo tendréis aflicción. Pero él dijo, pero en mí tendréis ¿qué? Tendréis paz. De manera que hacia dónde nos conduce el Señor, hacia Él. Y si usted mira un versículo hacia atrás, ¿de qué les estaba hablando el Señor? De que iban a pasar momentos difíciles, de que iban a pasar momentos donde se iba a desnudar cosas en su corazón que necesitaban ser desnudas para que ellos pudieran ser afirmados en la vida de como creyentes. El 32 dice, aquí viene la hora y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por, y me dejaréis ¿qué? ¿Cierto? ¿Se acuerda que el Señor ya les había advertido muchas veces a los discípulos? Ustedes todos se van a escandalizar de mí. Por ahí salió Pedro y dijo, yo jamás, jamás, ¿sí o no? Y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está ¿con quién? Está conmigo. Todas esas situaciones iban a desnudar el corazón de ellos, pero lo iban a conducir hacia ¿quién? O sea, ¿necesitó Pedro pasar por esa noche donde le cantara el gallo? Era una necesidad, fue duro para Pedro, porque lloró amargamente, pero eso lo puso en la dirección ¿qué? Lo puso en la dirección correcta. Ahora, yo recuerdo algunas imágenes que tengo de niño, y esta mañana las recordaba y me reía. Ya casi voy a terminar por hoy. Y me acordaba y me reía porque es que a mí me parecía como loco y yo veía a los demás niños como deformes cuando estaban en crecimiento. Entonces, si a mí algo que me daba mucha risa era cuando a una persona se le caían los dientes de leche y le salían los dientes ya naturales. Porque a veces ese niño era de 7, 8 años y se le caía ese diente chiquito y le salía un diente así de grande que parece que no fuera de esa boca. O sea que, entonces entonces yo los veía y lo veía como trompón, ¿cierto? Como eso, y me acordaba de mí porque desde pequeño tenía un pie grande, ¿cierto? Entonces a mí me parecía que mis pies eran muy grandes y yo todavía era muy chiquito y a veces pensaba que y cuando crezca entonces cuánto iría a calzar si yo como a los 14 años calzaba como 42. Y entonces yo decía cuando tenga 18 ¿cuánto voy a calzar? Y gracias a Dios era que ya era que a los 14 años me había crecido el pie lo que me iba a crecer. Después ya no crecí más, ya no me creció más el pie. Pero me daba cuenta que estaba en un proceso donde el cuerpo estaba creciendo para llegar a ¿qué? Entonces le pasa a uno, ¿sí o no? Hay niñas que muy jovencitas, muy rápido les creció el busto, pero se ve todavía muy niña, como
para que se le hubiera formado su busto tan rápido, ¿cierto? Pero no es que el cuerpo sea deforme, sino que hay áreas que están creciendo y está esperando que crezcan otras. Pero resulta que así hay veces nos ha pasado en la vida espiritual. En la vida espiritual hay áreas en las que hemos crecido, pero hay otras áreas en las que estamos estancados. Y estamos estancados muchas veces porque, como les decía, nosotros mismos nos calificamos muchas cosas como buenas, ¿cierto? Nos calificamos como buenas. Un ejemplo, ¿sí o no? Una persona califica como muy bueno, y es más, a veces se cree demasiado generoso porque un día dio una ofrenda de 1,000 pesos y ese se fue convencido que esa ofrenda era una entrega exagerada. ¿De quién? De su corazón, ¿sí o no? Una entrega exagerada de su corazón. Y no olvide el ejemplo que les ponía no hace muchos días. ¿Cómo es el corazón del hombre que cuando está ahí ahogándose le ofrece de todo al Señor? Les ponía un ejemplo no hace mucho de aquel que se estaba ahogando y mientras estaba ahogando le gritaba al Señor: ayúdame y me entregaré de un todo, y todo lo que es mío te lo entregaré. Y el Señor le permitió ir saliendo, y cuando el agua le daba por aquí en el pecho ya se sentía un poco más seguro. Le decía al Señor: sálvame y te daré el 50% de todo lo que yo tengo, Señor. Cuando iba saliendo y el agua le daba como en los tobillos, que ya se sentía más seguro, le decía: Señor, gracias por salvarme, mis diezmos te daré, el 10% de todo lo que tengo. Y cuando salió del charquito y ya estaba en la arena firme, dijo: Señor, gracias por salvarme, al fin tú no necesitas nada, gracias. Y se fue. Esa es la vida nuestra. ¿Se da cuenta cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Y porque yo necesito ir delante de Dios y decirle: Señor, muéstrame, señálame, Señor, ¿qué hay en mí, Señor, que ofende tu nombre? Para que, Señor, me des la gracia de que tu Espíritu trabaje en mí esas áreas, Señor, esas áreas de carácter, esas áreas de pensamientos, de deseos, de inclinaciones. Bueno, una cantidad de cosas que pueden pasar por nuestro corazón. Pero qué arriesgado David al presentarse delante del Señor y decirle: Señor, tú que me conoces, eres el que me puedes librar. Y sabes, nosotros necesitamos ser librados de una vida de apariencia. Nos hemos vuelto un pueblo muy aparente. Y no estoy diciendo que no tengamos fallas, sino que necesariamente necesitamos venir es con esas fallas a los pies de Cristo. Y si hay pecado, necesitamos venir es a los pies del Señor, para que el Señor trate con mi pecado, pero también trate con todo lo que en mí no honra al Señor. Y ya no podamos seguir siendo los mismos cristianos de hace 10 años. 10 años simplemente pasando por una iglesia cristiana, pero no teniendo una relación genuina con Cristo. Yo siempre les digo, le digo a veces en charlas que tengo con mi hijo, esta semana hablábamos y le decía: papi, si meditamos la palabra buscando a Dios de corazón, ella tiene que producir algo en nosotros. Y le decía, tan sencillo como esto: mete la mano media hora en el agua y sáquela, a ver si meter la mano en el agua le hizo cambios. Le salió esa mano blanca, arrugada, ¿sí o no? Entonces, si meterla en un elemento cambia, ¿cómo no estar sumergidos en Dios? Va a cambiar nuestras vidas por el poder de su Espíritu, para que cada día seamos una iglesia más parecida a Cristo. Amén. Vamos a darle las gracias a Dios con todo el corazón. Padre, te bendecimos en esta preciosa mañana, Señor, y te damos gracias porque nos has dado el privilegio, Dios, de honrarte y de bendecirte, y nos has dado el privilegio, precioso Dios de los cielos, de saber, Señor amado, que podemos darte alabanza y gloria, no por nuestros medios, no por nuestra capacidad, sino porque, Señor, por medio de Jesucristo nos has justificado. Bendita esa obra de la cruz, Señor. Bendita esa manifestación gloriosa de tu misericordia para salvarnos, pero bendita también la salvación que has traído a nuestras vidas para transformarnos, Señor, para cambiar nuestra manera de pensar, Señor, para librarnos de ese corazón, Señor, engañoso y perverso, más que todas las cosas que tantas veces, Dios, me ha dictaminado que estoy bien, Señor, cuando, Señor, mi caminar ha estado en todo aquello que tú desapruebas y en todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Señor precioso, te rogamos que en esta preciosa mañana, Señor,
toques nuestro corazón. No queremos, Señor, salir iguales. Queremos, Señor, y necesitamos tener un encuentro contigo, Señor amado, que libre mi corazón, Padre, que lo libre, Señor. Tú has librado mi vida, oh Dios de los cielos, de la condenación del pecado. Pero ahora, Señor, necesito ser librado de todo lo que en mi corazón, Señor, esté ahí gobernando mi vida, que no te honre, Señor amado. Que podamos, como David, Señor, acercarnos a ti, allí en lo íntimo. Tú que sabes todo de mí, que conoces mis más íntimos pensamientos, los deseos de mi corazón, Señor, lo que los demás no pueden ver, Señor, y aún conoce los puntos ciegos que tengo dentro de mi propio corazón, donde no veo mis propios errores, donde no veo, Señor precioso, mi propia condición. Pero que si tú, Señor amado, por gracias, tú que me conoces, Señor amado, me libras, me fortaleces, me enseñas, oh Padre de los cielos, para que mi vida, Señor amado, no sea una en el lugar de reunión y otra, Señor, allá afuera, sino para que haya una coherencia, Dios. Que así como venimos a adorarte en este lugar y a rendirte el corazón, así estemos en nuestros hogares para adorarte y rendirte el corazón, y así vayamos a nuestros lugares de trabajo para honrarte y rendirte nuestro corazón, y sea que salga o que entre, sea bendito Dios de los cielos, que esté en la ciudad o en el campo, Señor, podamos ser conscientes de que nuestra vida es para ti, como has dicho, que nos presentemos como vivos entre los muertos delante de tu presencia. Señor, danos la gracia de ser hechos esas ofrendas, esos sacrificios vivos para ti, amado Dios. Gracias, Padre, porque nos vas enseñando cuál es nuestra condición, pero nos vas enseñando cuál es la obra que tú estás haciendo en nosotros para librarnos, bendito Dios de los cielos. ¿Qué tal si levantamos a Él las manos, el corazón? Si aprovechas estos momentos y nos ponemos a cuentas con el Señor, su sangre, como dice la Escritura, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que podamos decirle: Señor, lávame y límpiame en esta preciosa y bendita mañana, Señor, y déjame ver, Señor, que hay en mí que no te honra a ti, y en aquello que me has hecho consciente y que tal vez no he dispuesto mi corazón, Señor, para que, Señor, hayan cambios. Aquí estoy, Padre, tú eres el alfarero, el que le puedes dar la forma, Señor, a esta vasija, papito hermoso, para que cada día esta vasija sea hecha una vasija por tus manos para honra, donde la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros, Señor amado. Padre, gracias, te bendecimos, y con todo el corazón queremos decir: bendita esa obra maravillosa que existe en la cruz para mostrarnos tu amor y librarnos. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eterna salvación.